¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Y cuando llega la oportunidad de salir fuera de Guadalajara, dije, pues ni modo, llegó el momento, ¿no? Y ya participé en un proceso para salir, no quedé, pero en un siguiente proceso sí, y fue irme a Mérida. Fue bien complicado. Cuando me fui a Mérida, me fui como gerente y todo, y fue complicado por muchas circunstancias. Una, acabamos de perder un bebé. Tenía mi esposa 12 semanas de embarazo, pierde al bebé, y al día siguiente me dicen que me voy a Mérida de gerente. Y bueno, eso ya fue el primer paso. Después me voy allá, y estando allá, mi esposa también trabaja en Sabritas, ella no supo ir luego, entonces me fui solo. La soledad, ahora sí, más palpable era sin esposa, sin familia, sin amigos, nadie, y bajo mi personalidad de introvertido, entonces adaptarme a una nueva ciudad fue bien complicado. Y inclusive llegó un momento de decir, chin, pues voy a tirar la toalla. O sea, aunque me costó mucho trabajo llegar a ser gerente, tienes dos opciones: o te quedas como estás, cómodo, y a lo mejor con la comodidad dices, pues no va a haber miedo, no va a haber muchas cosas, pero ahí te vas a quedar, y con el riesgo que luego viene la decadencia. No solo que estés cómodo, sino luego esa comodidad no va a durar para siempre y van a ir para abajo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes en un episodio más de Sanando desde el Corazón con Lorena Garzón, en esta nueva temporada, en este nuevo espacio y con gente nueva y muy linda. Y hoy tengo un gran invitado que realmente me inspira, sí, que tengo poco tiempo de conocerlo, pero creo que en la vida nos ponen situaciones, circunstancias, y que no hay casualidades, sino causalidades, el por qué y para qué. Conocemos gente tan importante y tan inspiradora como es Javier Martínez, que es ingeniero industrial, que estudió en la UNIVA y bueno, además es coach, y ya estaremos hablando de todos los logros que ha tenido él para llegar en donde está en este momento. Así que bienvenido, Javier, ¿cómo estás? No, muchas gracias, Lorena. La verdad es que me siento complacido de compartir espacio contigo. Como dices, tienes un poquito de tiempo de que nos conocimos, pero que al final hicimos una buena conexión. Ahí en el podcast con el maestro Benjamín Galindo, ¿no? Nos toca coincidir gracias a tu hija, ¿no? Que por ahí empezó a enlazarnos. Sí. Y bueno, la verdad es que muy satisfecho de poder tener esta vinculación, ¿no? Y este contacto contigo. Sí, no, pues al revés. Es un honor tenerte aquí y platicar de todo esto que has logrado. Y yo siento, mira, de las misiones. ¿Qué misión tenemos en nuestra vida? Y a veces el encontrar nuestra misión de vida es bien difícil, ¿no? Porque nos van pasando muchas cosas en el inter. Y una de las cosas que yo leí en tu libro, que es muy inspirador, que yo lo voy a enseñar en este momento, ¿sí? Este es el libro. Y hay una parte en el libro en donde tú mencionas que tú tuviste una operación a los 5 años porque tenías extravismo. Bueno, ahorita nos explicarás qué es el extravismo, qué pasó, cómo viviste esta situación, porque de ahí surgen muchas cosas que has pasado, que has superado para que estés aquí. Fue un evento que al final marca mi vida, ¿no? Yo estaba muy chiquito, y a pesar de que estaba muy chiquito tenía ya una conciencia muy avanzada, porque me acuerdo perfectamente de todo lo que ocurrió en su momento. Para los que no saben qué es estrabismo, es cuando los ojos están hacia adentro, ¿no? Los famosos viscos. Entonces mis papás deciden operarme para evitar el bullying, ¿no? Que en aquel entonces ya existía también. Entonces era evitar ese proceso. Entonces la única forma de solucionarlo era a través de una operación. Y bueno, me acuerdo que me internaron un día en la tarde en una clínica del seguro. Observo las camas con los pacientes, y los pacientes tenían ya sus sueros ahí con sus agujas y todo. Entonces mi primera reacción fue decirle a mi papá, oye, me va a pasar lo mismo a mí, me van a poner una aguja. Mi papá, para no hacerme sentir mal, me dijo que no me iba a pasar.
Y a las poquito tiempo llega la enfermera y con la aguja y yo, papá, me habéis dicho que no, pero es que es necesario y pues tómala, me dieron mi piquete ahí de aguja. Eso fue la primera parte. Ya al día siguiente, cuando me iban a operar como a las 7 de la mañana, me acuerdo que me llevaban en la camilla, ya me llevaron al quirófano y el doctor me empieza a preguntar cosas, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes hermanos? Y de repente me quedé bien dormido ya con la anestesia. Al despertarme me despierto ya con los parches en los ojos, con las gasas. Y mi primera reacción fue querer tocarme los ojos. Ya tenían que andarme agarrando las manos para que no me fuera a dañar ahí la operación. Y bueno, ya de ahí paso al proceso de recuperación. Y en esa etapa fue mi transición de pasar de kinder a primaria. Entonces yo mi primer mes de primaria me lo pierdo por estar en recuperación. Me sangraban los ojos, me tenían que estar curando los ojos. Entonces ya cuando yo entro a la primaria, pues fue un momento bien complicado porque ya todos los grupos estaban hechos, ¿no? Los niños ya tenían con quién juntarse y eso a mí me provocó que me fuera a aislarme, retraerme. Yo me acuerdo que si mi papá, yo salía a la 1:30 de la tarde, si no llegaba a la 1:30, entraba un temor en mí y me ponía a llorar. Entonces fue un momento complicado. Duré un año en esa primaria y ya después me cambiaron de primaria, pero eso yo siento que me marcó mucho lo que fue mi personalidad, ¿no? En la parte de ser introvertido, aislado, no comunicar tanto. Entonces empecé a conectar en algún momento que se debía a ese evento. Claro. Eh, y fíjate que el sentirte introvertido, el sentirte aislado, de alguna manera, yo digo que en la vida vamos teniendo muchas pérdidas significativas y que a través del tiempo no le damos tanta importancia porque la superamos. O sea, o simplemente no nos paramos a ver, y menos a una edad tan chiquita como la tuya, ¿no? Eh, pero vamos teniendo, conforme pasa el tiempo, más y más pérdidas, ¿no? Pero es una pérdida de seguridad, el sentirte tú que estás aislado y a lo mejor sentirte solo. Y que a lo mejor es una simple creencia, ¿no? Porque a lo mejor tienes un contexto de apoyo y de soporte que era, en este caso, tu familia, pero así lo viviste, ¿no? Y cómo a través de esta vivencia, Javier, que tú tuviste y que te cambian de escuela, pudiste tú recobrar esta parte de confianza y de fortaleza, porque se necesita fortaleza para enfrentarse a uno mismo y ver que esto es lo que tengo, esto es lo que ya soy y que realmente ver que esta creencia que a lo mejor yo pensaba que me limitaba, pues te das cuenta que no es tanto. Y pasaron más de 20 años para eso. O sea, al final pasaron más de 20 años. Por ahí, en la etapa que estuve en Sabritas, me tocó ir a un curso de inteligencia emocional y me cayeron muchos 20, ¿no? Al final de que decía el instructor, ¿no? Los primeros 6 años de vida son los que te marcan hacia lo que vas a hacer hacia adelante. Entonces yo me fui hacia atrás y dije, pues sí es cierto, eso me ocurrió cuando tenía 5 años. Entonces sí marcó una parte de mi personalidad, de mi forma de desenvolverme. Y luego de la etiqueta de uno es que tú eres serio, eres esto y lo otro, yo me la fui creyendo y la fui adoptando. Y entonces pues la llevé conmigo, pero a la vez alrededor de eso pues habían temores, desconfianza, una serie de cosas que ya hasta en la etapa laboral fue cuando empecé a caer en cuenta de eso y trabajarlas porque era o las trabajo o me quedo como la parte de pues víctima. Claro, claro, ¿no? Y que cuando te enfrentas a, como dices tú, la parte laboral en donde tienes que socializar porque pues no hay de otra, porque la realidad es que cuando entras a una empresa, porque tú empezaste en una empresa pequeña trabajando y después te vas a una empresa enorme como es PepsiCo, que realmente ahí o socializas, ¿no? Entonces, en lo que tú aprendiste en tu curso de inteligencia emocional y que también sé que tomaste en la preparatoria, sí, también un curso de desarrollo humano, ¿qué descubres con esto para que tú te pudieras enfrentar y socializar tal cual, conocer gente para poder hacer y lograr varias cosas?
Fíjate, es bien curioso. Cuando estudié desarrollo humano en la prepa, la realidad es que yo la veía como una materia de relleno, ¿no? Era la última clase, entonces yo decía, mejor déjenme salir una hora antes, ¿no? Y entonces, no la valoraba, no la valoraba hasta después, ¿no? Y hasta después te puedo decir 15 años después, más o menos, de que tomé el desarrollo humano, fue cuando me empezó a caer el 20, oye, pues sí es cierto, eso pues ya lo tengo en mí porque lo aprendí ahí, pues ahora tengo que sacarle provecho. Entonces, a veces ese tipo de procesos o las famosas habilidades blandas no le prestamos atención en la formación de una persona y luego en la etapa laboral te das cuenta que es sumamente necesario, ¿no? Al final, interactuar con otras personas, el desenvolverte, o sea, al final llega un momento que yo una característica que tengo como buen ingeniero es que soy bien analítico, ¿no? Entonces entro a PepsiCo y empiezo a analizar, a ver, cómo es el proceso de crecimiento aquí y todo, y pues te das cuenta que tienes que relacionarte para hacerlo, o sea, al final es un proceso importante el estar generando interacción y que el día de mañana pues te conviertas en líder, porque al final si aspiras a crecer, pues tienes que volverte líder. Entonces, para mí transicionar de ser muy bueno individualmente a volverme líder y que luego la responsabilidad fuera sobre lo que otros hicieran recaía en mí, fue súper doloroso, ¿no? Inclusive en algunos casos, a veces cuando empieza a pasar eso, las personas dicen, chin, no sé si quisiera ser líder porque al final el resultado ya no depende de mí, depende de un grupo de trabajo. Claro. ¿No? Entonces, pues me van cayendo esos 20 en el sentido de, pues tengo que aprender a socializar, tengo que aprender a comunicar, empecé a aprender a dar cursos, empecé a desenvolverme un poquito más, a romper ciertos miedos desde, por ejemplo, subirme a un avión, ¿no? Al final, de repente, ¿sabes qué? Hay un curso, pero es en Ciudad de México, y ching, pues me tengo que ir en avión. Entonces o pierdo el miedo al avión o me voy en camión y pierdo unas cuantas horas. Dije, pues le pierdo el miedo al avión, ¿no? Porque luego iba a ser continuo. O sea, ya después cada semana tenía que estar viajando en avión. O simplemente también el romper el miedo de salirme de mi ciudad, ¿no? Yo empecé a ver mi análisis de, yo puedo crecer aquí y a lo mejor puedo ser el director de la planta de aquí de Guadalajara. Pero ¿cuánto tiempo me va a llevar eso a que me abra a salir a otras ciudades y ese tiempo se pueda acortar? Y cuando llega la oportunidad de salir fuera de Guadalajara, dije, pues ni modo, ya llegó el momento, ¿no? Y ya participé en un proceso para salir, no quedé, pero en un siguiente proceso sí, y fue irme a Mérida. Y fue bien complicado. Cuando me fui a Mérida, me fui como gerente y todo, y fue complicado por muchas circunstancias. Una, acabamos de perder un bebé. Tenía mi esposa 12 semanas de embarazo, pierde al bebé, y al día siguiente me dicen que me voy a Mérida de gerente. Y bueno, eso ya fue el primer paso. Después me voy allá y estando allá, mi esposa también trabaja en Sabritas, ella no supo ir luego, entonces me fui solo. Entonces, la soledad, ahora sí, más palpable era sin esposa, sin familia, sin amigos, nadie, y bajo mi personalidad de introvertido, entonces adaptarme a una nueva ciudad fue bien complicado. Inclusive llegó un momento de decir, chin, pues voy a tirar la toalla. O sea, aunque me costó mucho trabajo llegar a ser gerente, no lo estoy disfrutando. Y a lo mejor va a ser decir gracias y me regreso a mi ciudad. Me aguanté y lo sobrellevé. Ya después me acostumbré a estar fuera de Guadalajara. Me movieron a Querétaro, luego me movieron a Mexicali. Ya después me costó trabajo regresar a Guadalajara. Pero son procesos que aprendes, ¿no? Al final, en PepsiCo, yo decía, ¿por qué tienen que mover a la gente si hay forma de que crezcan en la misma ciudad? Pero ya me di cuenta que hay muchas cosas que aprendes a partir de salir de tu ciudad, ¿no? Inclusive los que crecen más tienen que salir del país o tienen que salir del continente, ¿no? Entonces te da una forma distinta de ver las cosas. Claro, ¿cómo salirte de tu zona de confort? ¿No? O sea, todos tenemos nuestra zona de confort, que estamos muy cómodos, obviamente, haciendo siempre lo mismo, pero a lo mejor en esta zona de confort, pues no tienes esta posibilidad de crecimiento, ¿no? Y cuando tú dices, pues sí, me daba miedo subirme al avión y era a México, ¿no? Y también saber que ya no nada más iba a ser México, sino que iba a ser continuo y que te ibas a ir a otros lados, pues te vas metiendo a una zona de reto, que es un reto contigo mismo, ¿no? De que si yo venzo el miedo, voy a tener mayor ganancias en otras cosas, ¿no? Y que definitivamente, Javier, el miedo es un tema tan importante para,
ahorita tratarlo, porque el miedo es lo que nos detiene a muchas cosas. El miedo se nos queda hasta en la cabeza, o sea, el miedo está rondando en la cabeza y es cuando vivimos mucho en nuestro pasado y lo que nos está generando el pensar qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Y que eso va también de la mano con estados de ansiedad que hoy por hoy la gente vive, ¿no? Entonces, el estar haciendo y creando un futuro que no sabemos qué va a pasar, porque lo que sí te puedo decir es que nada es estático. O sea, todo está en cambio, un cambio continuo, ¿no? Y que nosotros los individuos tenemos que adaptarnos, obviamente, a las nuevas circunstancias, a todos los cambios, y que duele de verdad hacer estos cambios, el que tú te hayas ido de Guadalajara, el que te hayas ido a otras ciudades, como dices tú, y aparte, dices introvertido, pues ahí yo creo que te diste cuenta que sacaste lo mejor de ti, esa fortaleza interna de poder enfrentar el miedo y enfrentar cualquier adversidad que pudiste haber vivido en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué tantas cosas superaste en estos cambios que tuviste? No me alcanza un cuaderno para anotar todos, ¿no? Al final son muchos, o sea, si ya te pones a ser conscientes, de repente son tantas transiciones, pero para bien, ¿no? Al final son para bien y que te cae el 20 que es necesario, ¿no? Al final, porque tienes dos opciones, o te quedas como estás, cómodo, y a lo mejor con la comodidad dices, pues no va a haber miedo, no va a haber muchas cosas, pero ahí te vas a quedar y con el riesgo que luego viene la decadencia, no solo que estés cómodo, sino luego esa comodidad no va a durar para siempre y van a ir para abajo. Entonces, siempre una característica mía es que siempre me ha gustado ser retado, eso sí me gusta, o sea, me gusta retarme o que me reten, ¿no? Al final, ahí tengo una historia, cuando yo estudié ingeniería industrial, había un maestro que me daba la clase de ingeniería y por alguna circunstancia no hice clic con el maestro. Era un caso excepcional porque por lo regular siempre fui un buen estudiante, nunca tuve conflicto con los maestros, pero con ese maestro en particular no le cae bien. Y entonces él, cada que me veía era, no, tú no vas a poder ser ingeniero, ¿no? Así, tú no estás para ser ingeniero. Jugué un torneo de fútbol, un nacional que tuvimos, nos dieron permiso a la escuela, toda una semana. Él aplicó el examen y no le importó que tuviera el permiso y me reprobó. Y bueno, al final pasé la materia y todo y ya después seguí avanzando en la carrera y él ya no me daba clases, pero cada que me veía era así como, todavía sigues en ingeniería, así como que me... Y bueno, para no ser largo la historia, el día de mi graduación yo me saqué el mejor promedio de mi carrera y el primero que me encontré fue a ser maestro, entonces fue como, sí pude ser ingeniero, ¿no? Entonces, a mí ser retado sí me gusta. O sea, al final sé que saca una mejor versión mía entonces fui aprendiendo y haciendo esas adaptaciones que son necesarias, ¿no? Al final hay cosas que no me hubiera imaginado hacer hace 30 años y que hoy en día sí las puedo hacer, ¿no? En el tema de PepsiCo, pues yo era como una partícula de todo lo que había dentro de PepsiCo. No crecí tanto, pero me llevó a instancias muy interesantes en algún momento de la carrera. Hay cosas que todavía siguen llevándose a cabo que logré construir en su momento en PepsiCo. Entonces, eso va generando una satisfacción y un crecimiento personal. Sí, yo creo que aparte en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar que tú has estado, pues has tenido aprendizajes de vida, ¿no? Y qué padre, cuando hablas de retos, híjole, me suena a alguien que yo conozco. Cierto, el mayor reto que tiene uno es con uno mismo, ¿no? Y nadie te puede decir que sí, que no. O sea, ¿con qué mides o con qué vara mides? ¿Cómo puedes tú decidir el valor de una persona? Eso se me hace a mí algo terrible que un maestro, porque eso se daba mucho, ¿no? Que los maestros te decían, no la vas a lograr, vas a reprobar porque le caías gordo, porque pensaba que realmente no eras bueno para algo, ¿no? Está como Einstein, no como muchos grandes maestros que han dejado huella en esta vida, ¿no? Entonces dices tú, nadie te limita, por eso parte del eslogan que yo me digo, los límites los pones tú, tus límites los pones tú te crees lo que la demás gente te dice, pues ahí te vas a quedar, ¿no? Y ahí te vas a limitar y de verdad
qué bueno que pudiste hacerlo y no por él, por ti, pues me demuestro a mí mismo que soy capaz de esto y que soy capaz de muchas cosas más, ¿no? Que era lo que hablabas aquí en tu libro de la metamorfosis, ¿no? Todo este cambio que has logrado, cómo el cambiar estos patrones, porque son patrones, estas creencias que en algún punto te las dijeron o las viste, las aprendiste y te renuevas y compruebas que vas bien, que vas por ese camino, porque cuando las puertas de los lugares a donde tú vas se te abren, es que están diciendo, por ahí es. Cuando tú ves que te cierran un camino, que a lo mejor en la empresa te dijeron adiós, muchísimas gracias, y que tú te quedas helado y dices, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice mal? Porque sí te viene este cuestionamiento, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿En qué me equivoqué? Pero también te das cuenta que se cerraron esas puertas, pero te das cuenta más con el tiempo de que por ahí no era, que la vida, como tú dijiste, se te está abriendo para otras cosas, ¿no? Y esta metamorfosis de la que tú hablas es a donde te llevó a estar en el lugar en donde estás ahorita, ¿sí? En este grupo que tú creas, en este proyecto tan lindo que se llama Inspira. Y desde el nombre, bueno, pues claro que inspira, ¿no? O sea, el nombre ya te está diciendo absolutamente todo. Entonces, ¿cómo surge esta motivación de abrir esta empresa tan linda? Porque bueno, aparte, digo yo linda porque tienes gente colaboradora tuya muy interesante que están trabajando contigo y bueno, ya hablaremos también de los podcasts que también tú representas. Fíjate que a veces, bueno, y uno de los podcasts se llama Por algo pasan las cosas, es precisamente por eso, porque cuando yo salgo de Sabritas, fue un golpe muy duro, de los golpes más duros que he tenido yo creo en mi trayectoria, porque yo estaba en un crecimiento así, yo iba creciendo, 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 y me sentía en algún momento, sí se me subió el de que como iba creciendo me sentía más, y de repente llega ese golpe de, pum, hasta aquí llegó, ¿no? Tu proceso, me lleva a replantear qué sigue. Yo ya tenía la espinita de emprender, empiezo a rebotar ideas y todo. Yo acabo de tomar unos cursos ahí precisamente en PepsiCo de liderazgo eso, y se habló mucho de la inspiración. Entonces yo me quedé casado con la inspiración y dije, yo lo que quiero es inspirar, y así es como surge la parte de inspirar. Empiezo a conectar con consultoría, con capacitación, me certifico en coaching ahí estando en Mexicali y empiezo a darle forma, ¿no? Al proceso de inspirar. Al principio no fue nada fácil porque me encontré con la realidad de que yo no sabía vender, ¿no? Al final sabía hacer todo, pero no sabía vender. Entonces fue como, sí, voy a hacer 1000 cosas y solito se van a llenar, ¿no? Yo voy a decir que trabajé 10 años en PepsiCo y por eso ya la gente va a estar haciendo fila para trabajar conmigo, ¿no? Y pues no, la realidad es que no. Entonces tuve que aprender a vender también, ¿no? O sea, otras cosas que de repente, imagínate a un introvertido aislado que ahora tenga que salir a tocar puertas y vender. Entonces, pues tuve que aprender, ¿no? Tuve que aprender. Aprendí con una red de mercadeo. Empecé a tocar puertas, la tolerancia a la frustración. Personas que dices, ese sí me va a comprar y que te dijeran que no. Entonces, empiezas a moldear muchas cosas. Me toca irme a un diplomado a España, a Madrid. Y eso también fue un parteaguas favorable. O sea, que ahí yo fui como con la cachucha de, a ver, aquí no quiero que la gente diga que soy introvertido, ¿no? Entonces en Madrid me comporté de una manera totalmente distinta, tomando el liderazgo del grupo en el que estuve participando y eso. Entonces, las personas que me conocieron en Madrid, si les hubiera platicado la forma en cómo eran, ni se lo hubieran imaginado. Pero fue porque soy consciente de lo que quiero ir evolucionando dentro de mí y que sé que todavía me falta. O sea, al final también sé que a pesar de que he hecho muchas cosas, también soy consciente de que aún me faltan más cosas para sacar siempre una mejor versión de uno mismo. Pues claro, mientras hay vida hay que seguir aprendiendo, ¿no? O sea, dicen, esto no termina hasta que termina, ¿no? Y qué padre que tengas esta visión, ¿no? De que hay que seguir adelante, hay que seguir, pues, aprendiendo más cosas e integrarlas en todo lo que tú estás realizando, ¿no? Y dentro de este proyecto hay tres cosas que a mí me llamaron
la atención que tú me dijiste, son anclajes, Lorena. Y son anclajes porque todos lo hacemos, ¿no? Entonces hay que ver en qué punto estamos cada uno de nosotros. Y voy a decir uno y a ver si me acuerdo de los otros dos, pues tú me los dirás, ¿no? Uno es aquellas personas que ven pasar las cosas. Híjole, eso está terrible. Cuando tú ves que todo pasa y no te mueves y que quisieras hacer las cosas, pero no te mueves porque crees que no lo puedes hacer. Sí, vienen los que esperan que sucedan las cosas y los que hacen que sucedan las cosas, ¿no? Yo eso fue mi primer anclaje laboral, gracias a un primo que fue mi primer jefe, que él me dijo, mira, hay 3 tipos de personas: los que ven pasar las cosas, los que hacen que sucedan las cosas, o los que dicen qué pasó, ¿no? También. Entonces, ¿qué rol quieres jugar, ¿no? En el sentido de proactividad, de hacer que sucedan las cosas y eso. Y de inmediatamente fue, yo quiero ser ese, o sea, yo quiero ser el que haga que sucedan las cosas. Después viene otro anclaje que también se correlaciona, ese fue ya estando en PepsiCo, que había un director que decía, ¿somos víctimas o somos protagonistas? Cada quien elige qué rol quiere jugar. Y se entrelazan hasta cierto punto, ¿no? Porque al final hay veces que las circunstancias no son favorables. Vamos a poner mi salida de PepsiCo, ¿no? Salgo de PepsiCo y eso, y a lo mejor yo pude haber echado 1000 culpas y por qué a mí y esto, y me podía haber quedado atorado en el victimaje, ¿no? De ser la víctima de, ay, pobrecito, salí de PepsiCo y no me lo merecía y todo, y me podía haber quedado atrapado en eso, ¿no? Pero sin embargo sí me quedé atrapado 6 meses, pero después fue pues, a lo que sigue. Y no me arrepiento, la realidad es que hoy ya circunstancialmente duré 10 años en PepsiCo y ahora cumplo 10 años con Inspirar. Ahora sí tengo 10 y 10, ¿no? 10 en una empresa de un alto nivel, 10 en mi propio negocio. Y todo lo que he vivido en estos 10 años no los hubiera vivido estando en PepsiCo. O sea, el irme a estudiar a España, el tener mi propio negocio, el tener fracasos de 1000 cosas también. O sea, al final ha habido negocios que no han funcionado, pero ya luego platico, pues ahí estoy pagando mi Harvard, ahí estoy pagando mi Yale, ¿no? Al final a través del fracaso, que a veces, volviendo a los miedos, el miedo al fracaso es uno de los que te ponen una barrera muy fuerte, porque como no quieres fracasar, pues ni siquiera intentas, ¿no? Entonces, o a veces intentas y fracasas y dices, no, ya hasta ahí me quedo. Y en el mundo del emprendimiento, pues tienes que aprender a vivir con eso, que al final el fracaso va a estar presente. No es que uno lo quiera, sino que a veces las circunstancias no son como uno quisiera, pero a través de eso, pues tienes que aprender y sacarle provecho a esas circunstancias, ¿no? Entonces, he tenido etapas muy fuertes que he aprendido. Hay otras etapas que también son de victoria, de satisfacción, ¿no? Por ejemplo, ahorita el tema de los podcasts, dices, ¿qué tiene que ver los podcasts con todo esto? Bueno, pues al final, cuando yo me di cuenta que no podía vender, me empecé a volver un incubador de negocios. Empecé a incubar, empecé a trasladar lo que aprendí en Sabritas de hacer proyectos, pues ahora ese proyecto es, vamos a hacer negocios. Entonces desarrollé una comercializadora de policarbonato, una desarrolladora de software, empezamos a hacer nuestra área de marketing, nuestra área de diseño. Entonces empecé a incubar negocios y se me fue facilitando. O sea, al final el hacer que la idea se vuelva realidad, creo que es una de las partes que se me facilita, ¿no? Entonces esa parte se transformó en incubaciones y esas incubaciones pues nos llevó hacia los podcasts, ¿no? Que hace 2 años empezamos a conectar con el proceso de los podcasts, que son un sistema que permiten difusión, permiten transmitir conocimiento y que al final es una forma en donde conectas también marcas personales, ¿no? Que hoy en día ya, hace 6 años lo vi en España, en aquel entonces hablabas de marca personal y de la gente se te queda viendo así como que de qué estás hablando. Hoy en día ya es una realidad, ¿no? Y la realidad es que ligando la marca personal con la venta, pues un mecanismo para vender es la marca personal, ¿no? Que transmitas lo que sabes hacer para que la gente te compre y el día de mañana así generas un proceso comercial. Pues qué maravilla, ¿no? Y que tú dijiste también de cómo cambió todo a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, sí, cómo cambió que se abren estos, pues para mí estas plataformas tan importantes y tan interesantes como son el podcast, el que la gente entre en Instagram, que al TikTok y bueno, y todo esto para obviamente pues dar información buena, oportuna, que la gente esté comunicada, ¿no?
y que también nosotros nos tenemos que ir adaptando a estos nuevos tipos de plataforma, pero qué padre que tú lo pudiste ver desde mucho tiempo antes y que hoy por hoy lo estés haciendo y que tengas, pues yo que tuve la oportunidad de estar ahí contigo con el toque maestro, que digo, wow, qué padre, ¿no? Haber estado con el maestro Benjamín Galindo, bueno, es una maravilla, ¿no? Y cómo poder llegar a tocar, fíjate, almas, porque un podcast a mí significa tocar almas, llegar a lo más profundo de cada persona, no estar hablando por hablar, sino realmente que podamos tener esta comunicación, pero también este contacto, que no importa que tú estés detrás de la pantalla, que no importa que tú sí lo estás escuchando, pero que sí sientas lo que te están inspirando las personas que están hablando, que sí sientas lo que se te está comunicando, sí, y que habrá a lo mejor algún podcast que no te haga clic o algo, porque pues para todo hay, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos de esta parte verídica desde el corazón, ¿sí? Desde tu corazón, desde lo que has vivido, de lo que has aprendido, por eso motivas y por eso, fíjate, a pesar de lo que tú creías que tú eras, que no podías a lo mejor esta parte introvertida llegar a vender, a llegar a ser un empresario, porque esto es una empresa. Y ser empresario implica muchísimas responsabilidades, ¿sí? Que a lo mejor un día vas a ganar, otro día vas a perder, y ahí tú tienes que seguir adelante y seguir creyendo en tu proyecto, que esto es importante, y que además eres líder. Fíjate, cuando la pandemia, yo arranco a inspirar y los primeros años, pues, bueno, el primer año era solo yo. Después éramos 4 personas. Empezamos con el policarbonato y éramos 4 personas y duramos siendo 4 personas casi hasta 2019. Y en 2019 dije, ya necesito más manos, ¿no? Para lo inspirar precisamente. Y empiezo las primeras contrataciones. Entonces yo arranco 2020 con 7 personas. Y a los 3 meses llega la pandemia. Y yo dije, bueno, pues va a ser como la vez anterior cuando la influenza, ¿no? Que fueron unos cuantos días, semanas, ¿no? Y se acabó. Cuando empiezo a ver que 1 mes, 2 meses y que se empieza a extender, dije, ching, yo creo que ni 7 personas vamos a terminar. Y vi la forma en cómo sí y salimos. Afortunadamente el negocio del policarbonato nos ayudó bastante. Fue un negocio no restringido y la gente está en casa, empezó a comprar policarbonato y ese fue mi amortiguador. De ahí empecé a inyectar a seguir creciendo. Dije, lejos de crecer, pues vamos a seguir creciendo. Llegamos a ser 50 personas en 2022. De 7 personas en 2020 llegamos a 50 personas en 2022. Después sí se salió un poquito de control, que hubiera tantas personas con un crecimiento así de rápido y me llevó a una reestructuración, una reorganización. Entonces ahorita andamos como 25 personas, pero estamos avanzando y siguiendo creciendo y aprendiendo y capitalizando aprendizajes. Y en el tema de liderazgo, pues al final yo la definición que más me gusta de liderazgo es cómo logras transformar una visión en realidad, ¿no? Entonces, siempre el que, mira, se me ocurrió hacer esto, que lo veas palpable, ese es el lograr hacer liderazgo. Y no necesitas tener gente para ser líder, ¿no? Con uno mismo. O sea, al final, si tú tienes tu visión de lograr algo y lo concretas, estás ejerciendo un liderazgo para que suceda, ¿no? Entonces, ya después, si vas teniendo un equipo de trabajo y todo, pues la responsabilidad de liderazgo es que tú eres visto por las personas a tu alrededor. Entonces ya hay una responsabilidad de lo que tú hagas, pues será replicado por las personas que estén a tu entorno. Inclusive pues con los mismos hijos, ¿no? En este caso que yo tengo mis hijas, pues yo soy consciente que yo lo que haga o deje de hacer, pues va a ser visto y replicado por ellas, ¿no? Y ese es el juego de la marca personal también, ¿no? Que al final, indistintamente, hay personas que nos siguen, que nos ven y van a replicar lo bueno o malo que hagamos. Entonces ya es que queremos que repliquen de nosotros. Claro. Y bueno, retomando esta parte del liderazgo, ¿verdad? Que se me hace interesante que tú digas que no implica que las demás personas o que tengas un equipo de trabajo, porque el liderazgo lo tiene uno. Y el replicar sí es que nosotros seamos coherentes, ¿no? Pero la coherencia que uno tiene, que es lo que va proyectando a las demás personas, porque es realmente nuestra esencia, es
porque realmente estás conectado con todo tu proceso de vida. O sea, cuando yo hablo de proceso de vida, van lo bueno, lo malo, lo que creces, cuando te sientes que no vales, porque eso es importante saberlo, que no nos quedemos llorando en esta parte de victimez, en donde pensamos que no vamos a poder hacer absolutamente nada en nuestra vida, que todos, si tenemos un sueño, el sueño que sea, por más mínimo que sea, si tú lo crees, lo creas porque la mente lo crea, ¿no? Yo estoy segurísima que cuando tú tienes un pensamiento se va a manifestar físicamente, ¿no? Pero aparte cuando lo hablas, tiene mayor fuerza. Fíjate, yo cuando estaba en la prepa hice un ejercicio, ya íbamos a salir de la prepa y era de visualización, ¿no? De cómo te veías en 5 años, 10 años, 15 años, ¿no? Y estaba muy desglosado y me acuerdo que todo lo que yo escribí ahí, todo se cumplió. Todo, todo, todo así de, yo quiero tener una maestría, quiero trabajar en una gran empresa, quiero esto y así iba poniendo muchas cosas y cada una de esas cosas se fueron cumpliendo. Entonces, ahí es donde entra mucho la fórmula de inspirar, ¿no? La fórmula de inspirar es visión, objetivos, acción, seguimiento y resultados. Todo surge desde una visión, ¿no? Esa visión surge de sueños, ilusiones, intenciones, pero lo que hace falta es que lo logres trasladar a ponerlo muy palpable, muy consciente, para que al final tu mente se direccione a eso que quieres lograr y alcanzar, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a hacer esa interconexión y concuerdo, al final si logras que tengas claro lo que quieres, lo vas a hacer, lo vas a hacer. El chiste es darle la precisión. Bien, que de alguna manera es la ley de atracción, ¿no? O sea, cómo lo estás tú visualizando y cómo tú lo vas a ir atrayendo. Y Javi, ¿qué le podrías decir a la gente, a aquellas personas que a lo mejor de veras están sumergidas en, a lo mejor en dolor, pensando que no van a lograr nada porque han tenido rachas muy malas, en donde a lo mejor están emprendiendo algo o los corrieron de un trabajo que a lo mejor ya llevaban mucho tiempo, en donde a lo mejor han sido humillados, donde han sido lastimados, porque las heridas están en todos lados, en todos los trabajos, y que realmente traen una depresión muy fuerte. ¿Qué podrías tú decirles para inspirarlos a que no dejen de creer en ellos? A pesar de la peor de las circunstancias, siempre va a haber algo bueno que rescatar. No siempre, o sea, a pesar de lo peor que te pueda haber pasado, hoy es que te chocaron, o que te robaron, o que te corrieron de tu trabajo, algo bueno tuvo que haber pasado. Por ejemplo, los ahoritas, ¿no? 10 años me corrieron, pero me dejó 10 años de aprendizaje. Y ese aprendizaje es parte de lo que yo estoy utilizando hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, sí fue un momento malo, pero fue un pequeño momento contra todo lo bueno que tuve detrás de eso, ¿no? Entonces, o a veces te chocaron, ¿no? Y a veces puede ser que ese choque evitó algo más catastrófico que pudo haber pasado, ¿no? Entonces, siempre es ir conectando con que lo malo no necesariamente tiene que ser malo, sino que a lo mejor es por algo pasó. Aprendes lo que tenías que aprender y síguele a lo que sigue, ¿no? Que ya entra el famoso mindfulness, ¿no? Que es cómo conectas ese aquí y ahora. Yo creo que cada vez ya se empieza a escuchar más, empieza a escuchar a que la gente lo empieza a trabajar y eso. Y yo creo que es eso, o sea, al final es el aquí y el ahora. O sea, algo malo te ocurre, pues ya ocurrió, ya está en el pasado. No hay una maquinita del tiempo que te lleve a que lo soluciones de una manera distinta, pero si hay una máquina presente que es qué vas a hacer a partir de este momento para que las cosas sean diferentes. Y yo lo pongo con los anclajes que he trabajado, ¿no? Al final es qué tipo de persona quieres ser. ¿Quieres ser la persona que vea que ocurren las cosas o quieres que seas la persona que haces que suceda lo que tú quieres que suceda? ¿No? Entonces yo creo que es conectar con esa parte. O sea, al final es, híjole, es que me trataron mal en el trabajo. Ok, te trataron mal, pero porque tú lo permitiste. Si no lo permites o si no estás en el lugar adecuado, pues vete al lugar donde quieres ser mejor tratado y lo direccionas, ¿no? Pero a veces eso cuesta trabajo, ¿no? A veces
las personas no tienen claro lo que quieren. Y al no tener claro lo que quieren, ¿cómo vas a provocar que tú lo logres? ¿No? Porque la mente va a estar divagando en mil cosas. Entonces, en eso que va divagando la mente, se te va el tiempo, se te va la vida. Entonces, es conectar con la conciencia y direccionar lo que tú quieres que te suceda. Que a veces no suceda como tú quieres, sí es probable, pero por lo menos tienes ya más probabilidad de lograrlo a partir de que, oye, no me salió la primera, pero si soy persistente, tarde que temprano va a suceder, ¿no? Al final, en estas oficinas ya tenemos 6 años. Cuando llegamos aquí teníamos piso 2 y 3. Yo llegué como socio con otras personas y al final yo empecé con un solo cubículo. O sea, de los 2 pisos yo nomás tenía un solo cubículo. En algún momento de las circunstancias tronó la sociedad y cada quien salió volando. Yo tenía con mi empresa los contratos y yo me quedé con este piso. Y fue como, ching, pues ¿cómo lo voy a hacer para mantener este piso? ¿No? Y bueno, pude controlar este piso, luego retomé el control del segundo piso y en el momento dije, es que a mí me gustaría tener los 3 pisos para pues, tener la administración total. En la pandemia se van los del primer piso, ¿no? Y llegó el momento de, ¿y ahora? Y dije, pues chino, Arín, o sea, no sé ni cómo le voy a hacer, pero ya se me dio lo que yo quería, pues ahí está, pues a movernos, ¿no? Y se logró ese. Entonces, a veces que las cosas se van provocando en función de lo que vas pensando, hay que cuidar lo que piensas, porque al final lo que piensas, tarde que temprano, se vuelve realidad. Entonces, pensemos cosas positivas. Así es. Pues bueno, ya saben, hay que tener pensamientos positivos, crear nuestra realidad en base a lo que hemos aprendido y cuál es la realidad que queremos vivir. ¿Cuál es la realidad que tú crees que estás viviendo? Porque es muy diferente. Cuando creemos que vivimos una realidad que no nos toca, hay que revisar si es realidad que aprendiste, que alguien te lo dijo, o es tu propia realidad que has creado en base a lo que tú quieres. Tú decides qué es lo que vas a hacer. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio corto, profundo, en donde nos vamos a sensibilizar, en donde, bueno, Javi va a estar en algún punto tocando a lo mejor algún momento no tan lindo, pero empezar a trabajar y cómo poder crear estas realidades que nosotros queremos formar a partir de hoy. Él dijo hace rato, en el aquí y en el ahora, no existe nada en el mundo más que el hoy. No hay que esperarnos a mañana para poder crear la realidad que queramos vivir en este momento. Así que vamos a estar haciendo este ejercicio y quiero que estés muy atento y si tú lo puedes seguir, estés donde estés, creo que te va a poder ayudar a poder conectar contigo y poder conectar con aquello que siempre, siempre has querido. Empezamos. Bueno, Javi, te voy a pedir que cierres tus ojos y que te enfoques a tu respiración, que descruces tus piernas y estar desde el silencio. Porque desde el silencio nos da la oportunidad de poder conectar con uno mismo, que todos los ruidos externos no influyan para dejar de conectarte contigo, que solo a través de ti escuches tu respiración conectado desde esta edad que tienes, desde tus logros, desde esta parte de satisfacción, de fortaleza, de fuerza interior. Y que te imagines que enfrente de ti, Javi, está aquel niño de 5 años, el adolescente, el que pensó que no iba a lograr todo lo que el adulto ha logrado. Quiero que los veas,
desde el amor, desde tu fuerza. Y quiero que les digas que te sientes muy, pero muy orgulloso de ellos. Que gracias a lo que ellos pasaron, a lo que ellos vivieron, a lo que ellos sintieron, eres la persona que eres ahora. Y les vas a decir que a partir de hoy, desde este aquí, desde este ahora, para ti ellos son lo más importante en tu vida. Y que cada vez que ellos tengan miedo o que se sientan solos, tú vas a estar ahí para apoyarlos, para cuidarlos y para apapacharlos, porque ellos forman parte de ti. Los vas a ir acercando poco a poco hacia ti mismo, los vas a abrazar muy fuerte, los vas a fortalecer, les vas a dar toda esa confianza que tú tienes ahora. Siéntelos que están más grandes, más fuertes, sin miedo, sin pena. Y poco a poco los vas a ir integrando dentro de ti mismo porque ellos forman parte de ti. Y ve cómo conforme los vas integrando, tú te sientes más contento, más integrado, con más amor hacia tu persona, sabiendo que así, desde ahí, desde esta integración de tu niño interior y tu adolescente, estás listo para crear más y más cosas, porque lo más importante es el amor y el respeto hacia tu persona. Vas a hacer una respiración honda y profunda. Vuelves a inhalar honda y profundamente y te das un abrazo. Que casi nunca nos abrazamos y aprendemos a sentirnos. Y cuando tú estés listo, poco a poco y a tu ritmo, puedes ir abriendo los ojos para que nos platiques tu experiencia de este ejercicio. ¿Cómo te sentiste? Muy confortable. Me imaginé así como una espiral. O sea, desde chiquito hasta como que todas las edades. Y sí, como que a veces hay cosas que uno se reprocha que a lo mejor por algo tuvo que haber pasado. Ah. Pero sí me dio mucha tranquilidad. Tranquilidad y como que solté algunos pesos. Bien, hay que apapacharnos. No nos damos esa oportunidad y más cuando tenemos miedo y muchas cosas, a veces dices, ¿es el adulto o quién es el que trae miedo? Y es donde nos conectamos y es donde nos anclamos. Me había tocado una vez, traje un coach de Colombia y era a propósito de vida su seminario y hacer la conexión con el niño interior, ¿no? De hacerse una carta, ¿no? Y me recordó un poquito esa parte de como la parte del vas a estar bien, la parte de, pues, como dices, apapacharse a uno mismo, ¿no? Que a veces, fíjate, yo lo menciono mucho, mas no siempre yo lo hago, ¿no? El hecho de, pues para estar bien con los demás tienes que estar bien contigo mismo. Sí, no, pues tienes ahí un ejercicio que puedes así aplicar cuando
porque todos, digo, yo también cuando me siento mal o algo, hago esta parte, a ver, ¿quién soy? ¿Hablo yo desde la herida, desde dónde? Y dame la oportunidad de abrazarme y saber que estoy yo para mí, que eso es lo mejor, el mejor regalo que podemos tener todos los que estamos aquí. Sí, buen ejercicio. Bien, pues muchísimas gracias, Javi, por darme la oportunidad de poderte entrevistar, de cerrar con este ejercicio, dame la oportunidad de conocerte y bueno, cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga y que vea todo lo maravilloso o los maravillosos proyectos que tienes tú en puerta. Estoy como Javi Martínez, consultor. Y está la parte de Grupo Inspirar. Ahí, en cualquiera de las dos pueden seguirnos. Bien, pues ya sabes, si síguelo. En la vida tenemos nada más dos opciones. Una, estar estancados, lamentándonos por aquellas cosas que dejamos de hacer. Y otra, entrar, trabajar y cumplir aquellos sueños que implican movernos de nuestra zona de confort para lograr mucho más de lo que perdemos. Así que tú decides dónde quieres estar. Recuerda, yo soy Lorena Garzón, sanando desde el corazón. Los límites los pones tú y no se te olvide seguir en mis redes sociales.